Vamos a comenzar entonces. Lo de hoy es nuevo totalmente. Vamos a comenzar a ver la relación que existe entre raíces, enésimas y potencias, más que una relación conceptual, cómo se transforma de una a otra. Así que por favor fíjese en este ejemplo con el que vamos a trabajar ahora. Si tenemos la raíz cuadrada de, o sea, tenemos que calcular la raíz cuadrada del número 4. Como estoy hablando de raíz cuadrada, sabemos que el numerito que va acá, el índice, es un 2. Por lo tanto, no es necesario que lo ubiquemos cuando estamos hablando de raíz cuadrada. Lo hemos repetido varias veces. Y cuando tenemos eso listo, ¿cierto? Cuando ya tenemos claro que es una raíz cuadrada y que tengo que sacarle el valor a eso, ya estamos seguros y seguras de que el resultado de aquello es 2 positivo y 2 negativo. Resultado o raíz, ¿cierto? Vendría siendo exactamente lo mismo. Cuando calculo la raíz del 4 es porque estoy hablando de un resultado. Entonces yo sé que es 2 positivo y 2 negativo. ¿Por qué yo sé esto? Porque si yo analizo el valor positivo, 2, ¿cierto? Y lo elevo al índice, en este caso, que es 2, ¿cierto? Porque es raíz cuadrada. 2 elevado a 2 es igual a 4, que es la cantidad subradical. Pero también si analizo el valor negativo, menos 2 elevado a 2, yo sé que aquí está en juego los signos 2 menos 2 por menos 2. Menos por menos es más, entonces también voy a obtener la cantidad subradical que estoy calculándole la raíz cuadrada. Eso ya lo sabemos, lo conocemos, ayer lo aprendimos, ¿cierto? Y ustedes lo entendieron. Pero ahora lo que va a suceder es que las raíces, vamos a comprobar de otra forma cómo es que esto llega a ser este resultado. Y esto es con una simple relación para transformar una raíz a una potencia. Entonces, fíjese bien. Tenemos que analizar lo siguiente. Yo sé que acá tengo un índice, pero aparte, si se fijan bien, este 4, que está como cantidad subradical, está elevado a 1. Acá adentro, como potencia, nosotros sabemos que si el exponente es 1, no se escribe. Pero lo vamos a recalcar porque necesariamente vamos a ver la siguiente relación. Si yo quiero transformar lo que estoy analizando aquí en una potencia, la cantidad subradical, que es el 4, pasa a ser la base de una potencia. Entonces yo le escribo, recuerde que la base es el número más grande. Mientras que el exponente, en este caso que es 1, pasa a ser el numerador en una fracción. Yo voy a tener que esto es una potencia elevada a una fracción. Entonces, el exponente pasa a ser el numerador. Y el índice de la raíz, pasa a ser el denominador. Fíjese bien entonces, la cantidad subradical pasó a ser la base de una potencia. El exponente en la cantidad subradical pasó a ser el numerador. Y el índice de mi raíz pasó a ser el denominador. Es decir, que yo cuando estoy hablando de raíces enésimas es porque estoy hablando de potencias que tienen exponentes fraccionarios. Sencillamente de eso hablamos cuando estoy hablando de una raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, es porque el exponente es una fracción.
Si estoy hablando de raíz cuadrada es porque está partido a la mitad, en un medio. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Usted en la guía pasada aprendió a descomponer números. El 4 se puede escribir como, vamos a poner acá, que 4 lo podemos descomponer como 2 por 2, recuerde, utilizando números primos. Y el 2 es el número primo más pequeño. 2 por 2 es 4 y eso yo también lo puedo escribir como 2 elevado a 2. Entonces acá el 4 también lo puedo reemplazar y escribir como 2 elevado a 2. Pero no puedo olvidar poner paréntesis porque esto solamente está representando al 4 y elevarlo a mi otro exponente, que en este caso es una fracción. Si me pueden decir, chiquillos y chiquillas, ¿qué pasaba cuando yo tenía una potencia de otra potencia? ¿Qué pasaba con estos dos valores? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Se multiplican. Muy bien. Para poder yo llegar al resultado final, o algo más pequeño, ¿cierto? El exponente de la potencia que está dentro y el exponente de afuera se multiplican. Es decir, esto me va a quedar 2 elevado a 2 por un medio. Lo voy a poner con otro color y con uno solo. A 2 por un medio. Eso es lo que está sucediendo con estos dos exponentes cuando estamos trabajando con potencia. Las propiedades no se les pueden olvidar, por eso hay que relacionar siempre lo previo con lo que estamos aprendiendo ahora. Y nosotros sabemos que cualquier número entero está partido por 1 y que al multiplicar fracciones, esta se multiplica hacia el lado, numerador con numerador y denominador con denominador. Por lo tanto, 2 por 1 es 2 y 1 por 2 es 2. Si yo tengo una fracción, 2 partido 2, eso significa que tengo un entero. El mismo número dividiéndose por sí mismo siempre es un entero. Entonces, finalmente, si se dan cuenta, chiquillos y chiquillas, el resultado me quedó 2 como base elevado a 1. Y todo número elevado a 1, hemos dicho que si está elevado a 1 no es necesario que se escriba, eso es 2. Entonces, lo tapé un poquito, ahí sí. Entonces, si se fijan, chiquillos y chiquillas, hemos llegado al mismo resultado, 2, por un método distinto. El primero es con el concepto de que tengo que elevarlo al índice para que me dé la cantidad subradical. Y el segundo, transformando nuestra raíz enésima en una potencia que tiene exponente fraccionario. Por lo tanto, vamos a ver ahora la parte algebraica de esto. Y tenemos lo siguiente. Cada vez que usted se encuentre con una potencia donde su exponente sea una fracción, usted la va a poder transformar a una raíz enésima o viceversa. Puede ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Si tengo una potencia con exponente fraccionario, yo sé que estoy trabajando con una raíz enésima, donde el denominador, fíjese bien acá, el n que tengo en celeste, es el índice de mi raíz, el numerito, ¿cierto? Al que le estoy calculando la raíz, y la cantidad, la base de la potencia pasa a ser la cantidad subradical. Acá tengo A como cantidad subradical y como base. Pero me falta ahora
m. ¿Quién es m? En este caso va a ser el exponente que tenga mi cantidad subradical. Vamos entonces a traspasar una potencia ejemplificando para que nos quede como raíz enésima. Si yo tengo 7 elevado a 2 tercios, usted ya sabe que está enfrente de una raíz enésima, por lo tanto, tiene que solamente identificar quién sería el índice, en este caso, el denominador que es 3, estamos hablando de una raíz cúbica, el 7, que es la base de la potencia, me queda como cantidad subradical, y el exponente que me va a quedar acompañando a la cantidad subradical va a ser el numerador, en este caso, el 2. Pero hay veces que esto no se nos va a presentar así, o la respuesta no va a estar en este estilo. Nosotros tenemos que seguir desarrollando esto porque podemos hacer que esto tenga una representación distinta. Aquí yo puedo decir que estoy hablando de la raíz cúbica de un solo número. En este caso tendría que calcular esa potencia, lo que significa que el 7 esté elevado a 2. ¿Alguien me puede decir el valor positivo? Solo el valor positivo de 7 elevado a 2. Acá el valor positivo de 7 elevado a 2. Muy bien, 49 veo ahí. Entonces, yo estoy hablando de la raíz cúbica de 49. Recuerde que si es que está haciendo alguna prueba online o se encuentra enfrente de un facsímil y esta respuesta no le aparece, es porque usted tiene que realizar un paso más, un proceso más. Ahora, vamos con el otro ejemplo. Tengo la potencia de base 2 y de exponente 4/5. Siempre que estamos enfrente de una potencia con exponente fraccionario es porque usted la puede traspasar a una raíz enésima. De eso estamos hablando. Si no la traspasa a una raíz enésima, no va a poder calcular su valor. Y como está el denominador 5, es porque estoy hablando de una raíz quinta. Si hablo de una raíz quinta y tengo una base 2, ya sé que la base es la cantidad subradical de mi raíz quinta. Y aparte, el numerador me queda también acompañando a la cantidad subradical como exponente. ¿Qué puedo hacer yo? Nuevamente, el valor positivo y le calculo esta potencia a 2 elevado a 4. ¿Cuánto me daría 2 elevado a 4? El valor positivo, solo el valor positivo, 16. Verifiquemos. El 2 se está multiplicando 4 veces por sí mismo. Entonces, ¿qué me queda? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. Perfecto. 2 elevado a 4 me queda 16, el valor positivo. Luego les voy a explicar por qué solamente estoy ingresando los valores positivos. Entonces, finalmente, esto me queda como la raíz quinta de 16. Esa es la relación estrecha que existe entre raíces y potencias, pero es cuando, chiquillos y chiquillas, tiene que tenerlo súper claro, cuando el exponente es una fracción. Siempre que se encuentren con exponentes fraccionarios, usted los puede traspasar a raíces enésimas, porque así es como las va a poder trabajar. Así, de este modo, es como usted va a poder encontrar los resultados. Entonces vamos a ir con... esto ya lo vimos, ¿o no lo vimos? No, no lo hemos visto, estos son otros ejemplos. Pensé que era lo de ayer. Ya, aquí creo que tengo que bajar un poquito, sí. Ya, entonces habíamos partido, ¿cierto? Con este mismo ejemplo, la
raíz cuadrada de 4, sabemos que se puede escribir como 4 elevado a un medio. ¿Por qué yo pongo el 1? Porque recuerde que este 4, lo voy a marcar con otro color, con rojo, que ese 4 está elevado a la potencia 1, que no se escribe sencillamente. Y el 1 pasa a ser el numerador, acá lo voy a volver a destacar, y el índice me queda como denominador. Acá vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, vamos a recordar lo de ayer. Con conceptualización. ¿Cuál sería la raíz cúbica de 125? Raíz cúbica. ¿Qué significa la raíz cúbica de 125? Bienvenido, Vicente. Vamos a llegar al mismo resultado que encontramos ayer, pero utilizando lo que hemos aprendido hoy. La raíz cúbica de 125, yo les voy a dar acá al tiro el resultado, es 5, pero ¿cómo sabemos que es 5? ¿Cómo podemos llegar a ese resultado tan inmediatamente? El 125, como termina en factor 5, ustedes saben que lo pueden descomponer en multiplicaciones de 5. Entonces eso es 5 por 5 por 5. 5 por 5 por 5 me da 125. Raíz cúbica, perdón, no lo había marcado. ¿Qué es lo que yo voy a hacer ahora con esto? Lo que tengo acá lo puedo escribir como una potencia. Esto me va a quedar como la raíz cúbica de 5 elevado a 3, porque el 5 se está repitiendo 1, 2, 3 veces. Y recuerde que el exponente me indica las veces que se repite la base. Y como lo vimos, yo sé que tengo el índice y tengo un exponente y tengo una base como cantidad subradical. Si yo lo quiero pasar a potencia, yo sé que el 5 sería la base de mi potencia, es decir, me estoy devolviendo 5. Acá, el 3 que tengo como índice va a pasar a ser... Vamos entonces con lo nuevo también para ustedes, que es muy parecido a las propiedades de las potencias, pero en este caso son propiedades de raíces. Propiedades de las raíces enésimas. Vamos a ir con la número 1, que nos dice raíz de una potencia cuyo exponente es igual al índice. Lo que estábamos viendo recién, para que ustedes no hagan todos los pasos, si yo tengo una potencia, una raíz de una potencia, acá tengo a elevado a n, y cuyo exponente, en este caso n, es igual al índice, al n que está acá en celeste, lo único que usted tiene que hacer para poder resolver este tipo de raíces enésimas, sabemos que, el a como base, para transformar a una potencia, el n que está como exponente acá me queda como numerador, y el n del índice me va a quedar como denominador. Entonces esta fracción, n partido n, es un entero. Sencillamente esto me queda como a elevado a 1, y eso finalmente solo es a. Por lo tanto, para que usted se omita estos dos pasos, lo único que tiene que hacer cuando está enfrente de una potencia que tiene el mismo exponente con su mismo índice es cancelarlos. Usted va a cancelar ese n con todo el índice y el radical, y lo único que le va a quedar es a.
porque ya sabe que si hace el procedimiento va a llegar a lo mismo. Entonces se cancela el exponente con el índice porque son los mismos números y le queda solamente la cantidad subradical como resultado. Entonces vamos a ver unos ejemplos acá abajo. Si yo tengo la raíz cuarta de 5 elevado a 4, es porque lo único que usted tiene que hacer, ya que está enfrente del mismo exponente con el mismo índice, cancelarlos y el resultado final solamente va a ser 5. Nuestra cantidad subradical va a pasar a ser finalmente la raíz que nosotros estábamos buscando porque se cancela el exponente con el índice. Acá tenemos otro ejemplo, la raíz cuadrada de 7 elevado a 2. Lo mismo para aquello. Como es raíz cuadrada, el índice no se escribe, pero yo sé que el índice es 2. Entonces ese 2 se cancela con el índice, que es raíz cuadrada, y lo único que me queda como resultado final es la cantidad subradical, que en este caso es 7. Cada vez que usted esté trabajando con esto, va a suceder de esa manera. Si yo tengo la raíz séptima de 128 elevado a 7. Misma cosa que hemos estado realizando hasta el momento. Cancelo exponente con índice porque son los mismos. Y como resultado final, como raíz, me va a quedar que eso es 128. Ahora, hay veces que quizá no les va a salir de ese modo, que les puede salir un ejemplo de este estilo. Les puede salir quizá la raíz cuarta de 625. ¿Cómo yo voy a saber cuánto es la raíz cuarta de 625? Lo que habíamos aprendido en la guía pasada. Cuando ya los números son muy grandes, como este caso el 625, lo que usted tiene que hacer con estos números grandes es descomponerlos. Eso es lo que tiene que hacer, descomponer en números primos. Y como el 625 termina en 5, vamos a ir probando con el número primo 5. Y cuando yo descompongo es porque estoy haciendo los números más pequeños. 625 lo voy a dividir en 5 una vez y me da 125. Ay, perdón, le pegué. ¿Qué es lo que tenemos que usar para eso? La tablita. 625 lo dividí en un primer momento entre 5 y me dio 125. Tengo que seguir dividiendo. El 125 de nuevo lo voy a dividir entre 5 porque también son múltiplos y eso me da 25. Lo dividí una segunda vez por 5, ¿cierto? Y me dio 25. Tengo que seguir dividiendo porque tengo que achicarlo lo más que se pueda. De nuevo lo dividí entre 5 y me da 5. Todavía lo puedo seguir dividiendo porque recuerde que para descomponer yo tengo que llegar a la mínima expresión, en este caso que es 1. Si lo divido una cuarta vez, ahí recién llego al 1. Me pasé un poquito. ¿Cuántas veces es que yo lo descompuse? 1, 2, 3, 4. Es decir que 5 por 5 por 5 por 5 me da 625. Si esto yo lo quiero pasar a potencia, es lo mismo que tener 5 elevado a 4. Por lo tanto, el 625, si usted no lo sabe calcular, tiene que sí o sí descomponerlo. Tiene que hacer este proceso y llegar a la potencia. Y eso me da 5 elevado a 4, lo que teníamos en un principio. Y como eso es 5 elevado a 4, tenemos exponente e índice igual y mi resultado final es 5. No siempre les van a salir entonces, chiquillos y chiquillas, números pequeños. No siempre van a venir listos los ejercicios, sino que ustedes van a tener que realizar
un paso más allá para poder realizar y llegar al resultado final. Así que no se olvide nunca de esto, por favor, que es súper importante. Descomposición, ¿ya? Y recuerde que tiene que ser en números primos. Números primos, 2, 3, 5, 7. Del 7 nos saltamos al 11, no al 9, ¿ya? Recuerde, los números primos no son los mismos que los números impares, son cosas distintas. Vamos entonces a nuestra segunda propiedad. Ahí se ve el título. La segunda propiedad nos dice que tenemos multiplicación de raíces de igual índice. Estamos hablando ahora de una multiplicación con cantidad subradicales distintas, pero lo que se repite es el índice. Entonces, cuando suceda esto, chiquillos y chiquillas, cuando usted esté enfrente de una multiplicación de dos raíces, usted va a mantener la raíz enésima. Tengo n y n. Usted lo que hace es mantener la raíz enésima y dentro de la cantidad subradical va a quedar multiplicando la primera cantidad subradical, que es a, junto con la segunda cantidad subradical, que es b. De esa manera, usted va a resolver la multiplicación de dos raíces que tienen igual índice. Entonces vamos con nuestro ejemplo. Tenemos acá la raíz cúbica de 9 multiplicándose con la raíz cúbica de 3. ¿Qué habíamos dicho entonces en un principio? Tenemos que fijarnos en que estamos trabajando con el mismo índice. Si es el mismo índice, lo único que hacemos es conservarlo. Vamos a trabajar con nuestra raíz cúbica. Y dentro de el radical, como cantidad subradical, vamos a multiplicar 9 por 3. Y 9 por 3 lo resuelvo, eso me da 27. Finalmente, yo llego a la raíz cúbica de 27. Ahora, ¿qué pasará en caso de que este resultado no me aparezca si es que yo estoy en una prueba? No me apareció la raíz cúbica de 27. Es porque usted tiene que hacer un proceso más allá. ¿Qué es lo que estamos buscando? Que un número elevado a 3 me dé 27. Eso es lo que estamos buscando como raíz. Entonces, si este resultado no les aparece es porque tienen que seguir trabajando. Y yo les digo que el 27 lo podemos escribir como 3 por 3 por 3. 3 por 3 es 9 y 9 por 3 es 27. Por lo tanto, eso es 3 elevado a 3. Sencillamente vamos a cambiar y me va a quedar la raíz cúbica de 3 elevado a 3, porque lo que antes se llamaba 27 lo he reemplazado con una equivalencia que es 3 elevado a 3. Y en la propiedad pasada aprendimos que si tengo mismo exponente, se cancela con el índice y el resultado final solamente va a ser mi cantidad subradical, en este caso que es 3. Ya, entonces tiene que tener súper en claro el procedimiento, hacerlo calmadamente y no se asuste si el resultado final no lo encuentra en una prueba de alternativas. Quiere decir que es muy probable que tiene que realizar más pasos. Fijémonos en este ejercicio que tengo acá abajo, en este ejemplo. Tengo la raíz cuarta de 8 multiplicándose con la raíz cuarta de 2. ¿Qué habíamos dicho entonces? Que tengo el mismo índice. Ah, perfecto, me fijé, tengo mismo índice. Lo único que hago es mantener el índice de la raíz, ¿cierto? Y usted puede saltarse pasos
ya sabe que estos dos números se multiplican. 8 se está multiplicando con 2. Las dos cantidades subradicales se están multiplicando. Y 8 por 2 es 16. Este podría ser un resultado final, pero en caso de que no sea resultado final, lo que hacen ustedes es buscar qué número elevado a 4 me va a dar 16. Esa es la pregunta. ¿Qué número elevado a 4, que es el índice, me da como resultado 16? Eso es lo que usted tiene que preguntarse siempre. Entonces, ¿qué va a pasar? El 16 lo puedo escribir como 2 elevado a 4. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. 4 veces se repite. Entonces, como habíamos dicho que los índices pares tienen dos soluciones, también nos puede pasar con el negativo. ¿Ya? No lo olviden, los índices pares tienen dos soluciones. Entonces, la raíz cuarta del número 16 es el positivo y el negativo del 2.